profesora Valentina Bulo Vargas, quien es licenciada y doctora en filosofía, además de ser una reconocida académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Su trayectoria académica es la de una pensadora apasionada, rigurosa, atenta a los detalles, pero sobre todo a las transformaciones de la naturaleza y el mundo. Su mirada aguda, su escucha atenta y su espíritu política y filosóficamente crítico, así como su constante generosidad para con un otro cualquiera, constituyen el soporte de un pensamiento materialista en el que se entrelazan cuerpos, políticas y epistemologías, cuyo horizonte es comprender las configuraciones modales del cosmos. En tal sentido, la profesora Bulo ha dedicado sus investigaciones a cartografiar las articulaciones entre ontología, materialismo y afectos, cuestión esta última que le ha permitido avanzar en una lectura no metafísica de los sentimientos, y específicamente de la noción de placer. En la conferencia de hoy, titulada Placeres del cuerpo, una breve historia filosófica de los afectos, la profesora Bulo compartirá con nosotros una reflexión sobre el placer vinculado a los cuerpos, cuestión que ella ha sistematizado en un bello libro titulado Sobre el placer, publicado en el año 2019 por Síntesis Editorial. Ahora bien, tal y como veremos en breve, cualquier reflexión en torno al placer pasa a su vez por una reflexión respecto de la política y los modos en cómo se definen los sentimientos y sus funciones en el campo de las relaciones, lo cual implica acercarnos al placer desde distintas concepciones que se han hecho de él a lo largo de la historia. El recorrido al que nos invita la profesora Bulo tiene su punto de partida en el atomismo y hedonismo griego, específicamente en relación a las ideas de Epicuro, así como las concepciones del placer en Platón y Aristóteles. Este punto de partida es sin duda decisivo para comprender las distintas formas que adquiere la relación entre sentimientos, cuerpos y política, abriéndose a partir de ello múltiples vías que constituyen el entramado genealógico del placer y sus respectivos desvíos. Recorrer con la profesora Bulo el campo experiencial del placer es, en consecuencia, un modo de plegar pensamientos y sentimientos en un espacio del entre, que otrora solo podían ser pensados en tanto contradicción directa. Sin más que decir, agradezco profundamente su presencia y dejo con ustedes a nuestra invitada, la profesora Valentina Bulo Vargas. Muchas gracias, qué pasaste. Qué palabra más bonita, así que nada, te lo agradezco, Gustavo. Agradezco la invitación, yo quiero mucho esta universidad desde hace muchos años, así que feliz de venir. Y les voy a contar, tengo como una especie de conferencia escrita que son 17 páginas, pero voy a ir conversando un poco y voy a ir leyendo algunas partes que me parece que es mejor ir leyendo, sobre todo algunas las citas, que para ir acercándonos a los textos, así es que voy a ir principalmente comentando. Esta conferencia toma cosas que están ya trabajadas en este libro sobre el placer, así que de todas maneras la fuente sería este libro. El texto sobre el placer fue un libro que me invitaron a escribir desde la editorial Síntesis, porque ellos estaban haciendo una colección de sentimientos. Entonces me dieron una lista y yo había dado en la Universidad Austral, yo trabajé en la Universidad Austral, había dado 2 cursos que se llamaban Fenomenología del Placer, que ya fue objeto de bullying de todos mis colegas porque hacían muchas bromas pesadas al respecto, con lo que ya vamos viendo el carácter político que tiene hablar del placer, porque además era mi colega. Entonces, hoy en las clases prácticas y como puras bromas así como bien, porque parece que de placer no es tan fácil hablar. De dolores más, como que uno normalmente tiende a hacer una especie de compasión o una empatía con el dolor, pero el placer muchas veces genera bastante más resquemores. Todavía me hacen comentarios a veces bastante desagradables por el libro del placer. Así es que eso, cuando me dieron la lista de sentimientos, yo dije, ¿con qué sentimiento quiero trabajar que ya haya trabajado y con el cual esté dispuesta a trabajar 2 o 3 años dedicados a eso? Así que elegí el placer, por suerte, porque a Google y los otros me iba a hacer más difícil, siendo que también los tenía trabajados.
y empecé a literalmente estudiar una carrera que no me habían enseñado en la universidad. Y es a trabajar, y es un poco lo que les quiero traer hoy el acento, todos aquellos autores que a mí me enseñaron en la universidad, Platón, Aristóteles, Epicuro, etcétera, pero que curiosamente no me enseñaban aquella concepción que del placer tenían. Aristóteles en general, yo estudié en la Católica de Valparaíso, me enseñaron todo Aristóteles, lo del placer en la ética, sí, un poco, pero desde una perspectiva ética. Así que aprendí, fue como una licenciatura en placer, me tomó bastantes años de estudio, de aprender de nuevo. Yo quiero traer acá, primero, como esta especie de aproximación histórica para ir viendo cómo se desarrolla esta concepción de una manera muy general, como una especie de pincelazo grueso, digamos, para después preguntarnos, como volver a preguntarnos desde ahí un poco cómo estamos entendiendo, ya situados más en la contemporaneidad y con algunas líneas, cómo se entiende. La propuesta mía es trabajar el placer y todo sentimiento, como decía el compañero Gustavo, desde una perspectiva materialista. Por lo tanto, nosotros podríamos hablar o podríamos proponer, como hacen algunos autores, de una especie de coestructura entre sensación y sentimiento. Entonces, el placer, arrojo al tiro la tesis, el placer nosotros, y es el análisis histórico, también tiene esa deriva interpretativa, estaría siendo pensado como algo que es a la vez sensación y sentimiento. Justamente si nosotros vemos los autores más místicos, cuando vemos ¿cómo se llama? La experiencia del exceso, del éxtasis, el éxtasis es absolutamente una sensación, digamos. Y cuando vemos, por ejemplo, incluso le podríamos alegar a Aristóteles los placeres más ¿cómo se llama? Contemplativos, es una sensación absolutamente, la contemplación es una sensación. Entonces, como tratar de hacer esa lectura materialista, la pongo al tiro en la tesis a la que vamos a avanzar, y en ese sentido ahí tratar de agregar cuáles serían de manera explícita las funciones políticas que tiene, por una parte, el placer en específico, pero el sentimiento en general. Entonces es un análisis un poco con esa intención, con una intención materializante, que ya es político, pero con una ¿cómo se llama? Con una lectura interpretativa desde una política de los afectos. Yo hice una exposición con algunos temas en parecido, les cuento porque cuando me invitaste, Gustavo, me acordé inmediatamente de eso. A mí me invitaron al hospital psiquiátrico al Horvitz y había estudiantes de psiquiatría, estaban los colegas de psiquiatría, y les dije, que a ustedes también les digo, me pueden interrumpir en cualquier minuto, levantan la mano, conversamos. Se lo tomaron muy a pecho, no pude leer porque literalmente literalmente me estrujaron porque me llevaban a los casos. Y como además yo hacía bastantes aproximaciones históricas, ellos veían inmediatamente cómo les calzaba directamente en la clínica. Yo salí agotada, salí rendida porque era un esfuerzo de pensamiento bastante grande, pero salí bastante contenta porque a mí me parece que justamente esto está trabajado desde la filosofía, y cuando es un terreno que, entre comillas, pertenece a la psicología y a la psiquiatría en primer lugar. Entonces es bonita esa, ¿cómo se llama? No es fricción, esa liminalidad territorial que puede tener este análisis. Así que también los invito a levantar la mano, interrumpir, discrepar, analizar juntos. Muchas veces uno dice, no sé, tienes razón, etcétera, porque me parece que es lo bonito y el tono que puede tener esto. Así es que están invitados. Finalmente, si alcanzamos, estoy poniendo la hora para no pasarme demasiado, voy a tratar de hacer una especie de propuesta de definición de placer, un poco más personal ya, habiendo visto los otros autores,
y estando un poco de la mano con ellos. En el texto yo hice un ejercicio que es bien deleuziano, que es encontrarle la razón a todos los autores. Entonces, en vez de discutir con ellos, yo traté de analizar desde qué perspectiva, y por ejemplo, aquellos que son más lejanos a mí o con los que uno podía, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Entonces, uno puede aproximarse a la Suma Teológica y ver en la descripción de pecados que hacen en el tomo 10, y cuando trabaja la lujuria, cuando trabaja la gula, y uno los puede leer como tratados sobre el placer. Además que se está refosilando Santo Tomás, especialmente en el de la gula, porque él era terriblemente goloso, y se nota ahí como está, ¿cómo se llama? Está pensando filosóficamente desde el goce, pero el goce pensado como pecado, justamente, que es la definición de pecado. Vamos a ver. Así es que eso, para que vayan viendo que un poco que también el ejercicio está en ir como abogando por una lectura o dar una vuelta hasta ver por dónde uno puede encontrarle la razón. Y voy a partir con una cita de Vicente Huidobro, del Altazor, y que es una cita que yo puse en mi tesis de licenciatura. Y mi tesis de licenciatura era sobre Javier Zubiri, que es un filósofo vasco, y el tema de la licenciatura, que no dice que es materialista, pero hoy día puedo ver que es bien materialista, es sobre la respectividad. O sea, es como discutir un poco la categoría de relación, muy ontológico. Y curiosamente, esta cita sigue sirviéndome aquí para abrir toda esta presentación. Dice Vicente Huidobro: el mundo se me entra por los ojos, se me entra por las manos, se me entra por los pies. Me entra por la boca y se me sale en insectos celestes o nubes de palabras por los poros. Hasta ahí la cita. Entonces, la primera manera que nosotros podemos tener de aproximarnos al placer es, por ejemplo, acudir a cuando nosotros decimos coloquialmente, en distintos idiomas, un placer. Entonces, una presentación, uno dice un placer, un gusto, como saludo, como una despedida, como una presentación. Cuando uno pone eso en una presentación o en ese tipo de expresiones, lo que están haciendo es abreviar una circunstancia, un abreviado que quiere decir: eso fue un placer conocerte, verte, estar contigo, y denota un modo de estar en un momento particular. El artículo un, porque uno dice un placer, entonces ahí uno puede detenerse a pensar qué significa ese un. Es una indeterminación porque podría aplicarse a varios casos y es un que no pretende universalidad. Un placer quiere decir un placer concreto, singular entre otros, justamente porque si hay algo, y aquí arrojamos ya la primera tesis, si hay algo que es inuniversalizable es el placer. Recordemos la famosa expresión sobre el dolor de muelas de Ortega y Gasset. Lo cito: mi dolor de muelas solo a mí me puede doler. Eso decía Ortega y es una súper cita, que significa que me duelen a mí y por tanto el otro no puede tener y ni siquiera imaginar mi dolor de muelas. Con el placer parece que pasa algo parecido. Es tan particular y singular que cada vez es distinto y quizá tenga por ello algo de incompartible. Entonces uno podría decir: mi placer de comer la manzana es mi placer de comer la manzana y es de alguna manera incompartible con el que puede tener otra persona al comer la misma manzana incluso. Pero por otra parte, el placer así en su singularidad es experimentado por todos, mínima o máximamente, con los más diversos matices. Si escuchamos la palabra placer, cada uno de nosotros puede remitirse a una experiencia vital que rellene esa palabra. Por eso mis compañeros me hacían bullying, porque cada uno rellenaba con su
punto suspensivo, no sé qué podría decir, personalidad, experiencia, imaginación, etcétera, esa palabra de placer. Parafraseando a Ortega, aunque mi placer de comer una manzana solo a mí me puede dar placer, únicamente podemos estar de acuerdo con esa expresión porque los otros pueden también acudir a esa experiencia de placer, aunque puedan acudir solo a la suya y no a la mía. Como pueden observar aquellos que conocen, esto básicamente es una introducción fenomenológica donde se está anunciando una manera de aproximarse, fenomenológica en este caso, a lo que es la experiencia o la consideración de una experiencia de placer. Javier Zubiri, que es el que yo les conté que había trabajado en mi tesis de licenciatura y en mi tesis doctoral, él dice más de una vez en sus textos, y es una frase con la que nos vamos a quedar hasta el final, lo primero que hacemos con la realidad es disfrutarla. Es una frase hermosa, y aquí nos vamos a apoyar en esa tesis. De modo muy general, por ahora podemos hablar de placer como una experiencia básica a la que accedemos por el mero hecho de existir. O, como diría más bien Zubiri, por el mero hecho de estar. Un placer, la expresión un placer, incluye siempre una apelación a un estar, dicho en singular, porque el estar siempre es pura singularidad. Entonces nos vamos a acercar al placer, que fue lo que les dije antes, como una experiencia básica en estos tres momentos. Primero, en un sentido más bien histórico, para bosquejar un poco el fondo, desde donde dibujar el placer, después para ver su carácter corporal, material, afectivo, y finalmente a ver si alcanzamos a hacer una especie de caracterización de esa experiencia. Gracias. La palabra placer viene del latín placere o placere, según la pronunciación del latín. Hay unas que hacen la pronunciación latina o italiana. Agradar, que viene del indoeuropeo plac y quiere decir plano. Uno dice, lo primero que me pasó a mí, al enterarme por lo menos, estar plano, eso significa placer. De allí vienen los términos apacible y aplacar. Curiosamente, la imagen a la que se suele acudir para el placer tiene más bien que ver con un exceso, con una cúspide de una sensación máxima. Uno piensa en un orgasmo literalmente, o una figura más bien como el éxtasis propiamente tal, como una cúspide de una máxima sensación y no con una sensación plana. Plana uno asocia más bien a aburrimiento, el aburrimiento es más bien plano. Una de las imágenes más estandarizadas del placer se vincula con Dionisio. Uno se lo imagina ahí con la copa de vino, las uvas, con una mirada un poco coqueta. Si alcanzo, les puedo leer. No la voy a leer. Hay una cita preciosa donde vienen y dicen que vienen las vacantes, y vienen, ahí están en una cosa bien, ¿cómo se llama? Como entre el bosque, muy materialista, porque es entre el bosque, son medios animales, justamente la figura de las vacantes se confunde un poco esa división entre lo humano, lo divino y lo animal, digamos. En eso consiste la imagen que se vincula a Dionisio y sus vacantes. Un dios juguetón y seductor con unas uvas en la mano y un cáliz en la otra. Sus cabellos ondeantes son alabados como la fuerza de la seducción y de sus fiestas. Es la asociación más directa y evidente del placer a la fiesta y la embriaguez. Dionisio, más que el dios del vino, representa esa intersección entre divinidad y embriaguez, que es el gran peligro que representa justamente Eurípides en las vacantes, la desmesura de asomarse a las tareas y medidas de los dioses. En esa intersección se va a perder la razón, el orden y la misma humanidad. Y es que la embriaguez, no solo la embriaguez del vino,
puede ser también de poesía. ¿De qué más nos embriagamos? De la luz del sol, en la playa, por ejemplo, del aire marino. Se asocia directamente a un cierto ejercicio de una cierta soberanía. Hay una cita que tengo acá de Bataille, justamente, donde reivindica esta sensación de embriaguez como esta soberanía. Porque es una embriaguez en donde se es un poco Dios. Bataille pone el ejemplo de un obrero en un bar, en donde justamente después de ser explotado, como nosotros, después de ser explotados todo el día, llegar al lugar justamente antes de ir a la casa y pasar un bar y beberse una copa de vino en ese pequeño estado donde uno puede dominar y ser soberano. El hedonismo de Epicuro no tiene nada que ver con esa imagen de la vida de excesos, sino que va a ser, Epicuro es el que se le llama el padre del hedonismo en general, y cuando uno dice hedonismo, Epicuro justamente uno le atribuye esta imagen dionisíaca, pero la filosofía de Epicuro es más bien austera. Los placeres más sencillos, va a decir mi querido Epicuro, son suficientes. Dice incluso, basta con pan y agua, así de radical. Ni siquiera pan y vino, por último uno dice, bueno, pan y vino, bueno, pero pan y agua, con eso basta. Y es porque él va a ser muy atacante, después vamos a ver un poco más de Aristóteles, pero va a atacar mucho aquella ética en donde la vida virtuosa que consiste en conseguir lo más difícil. Para él, la virtud tiene que ver con asimilar lo fácil que es, porque es lo que se pliega más a lo natural. Entonces, no tiene que haber un distanciamiento de lo natural y lo necesario, sino justamente un pliegue a esas necesidades básicas, que es aquello que nos pide literalmente el cuerpo. Entonces, hay una lectura ya materialista desde el principio, en el sentido de que no buscar lo difícil, sino aprender a encontrar aquello en lo que ya estamos. En términos solamente por existir, es la experiencia de placer a la que va a tratar de acudir Epicuro. Y es una cuestión bastante política también, porque tiene que ver con una conformación de comunidades que están tratando de tener una experiencia de placer siempre compartida en el caso de Epicuro, en el jardín precisamente. Entonces es una comunidad que se abastece con poco, se satisface con poco, y esa es una decisión principalmente política, sobre todo en términos de alejarse de una élite política que va a buscar cuestiones más elevadas, y en cambio esto es una manera de quedarse como una especie de micropolítica, a diferencia de una gran política. Después tú puedes comentar, Gustavo, si quieres también. Podemos meternos en esa línea. Entonces, desde él, si algo nos es difícil, es como por una especie de rollo mental en que nos inventamos una cosa que es vana y que está sobre nosotros y que no es tal, digamos. Entonces nos inventamos un vano y arduo estrato supuestamente superior a este, y no nos conformamos con lo poco que es suficiente. ¿Para qué decir? Ni qué decir tiene que por lo menos yo me afirmé absolutamente en Epicuro para la pandemia. La pandemia fue una experiencia obligada de vida epicuriana, es aprender a conformarse con los 2 metros cuadrados que teníamos, con el no salir, con las pocas relaciones. Es una especie de achicar ese gran cosmos a un pequeño espacio y a un nivel de experiencia que son con variaciones muy pequeñas, que justamente no buscan un placer, que no busca el exceso, sino que la máxima intensidad en la menor variación. Eso es el clinamen, además, para ir a la lectura materialista. Es buscar en lo mínimo la mayor intensidad. Entonces, hay una frase
que me gusta mucho de Julio Cortázar en La Vuelta al Día en 80 Mundos, y dice algo así como: nos levantaremos en la mañana, en vez de decir a conquistar el mundo, a cruzar la calle y comprar el diario y leerlo. Entonces, como una tremenda odisea para lo más pequeño. Epicuro es eso, es la búsqueda o la construcción más bien de una experiencia, me parece a mí que siempre es colectiva, de buscar este disfrute con una máxima intensidad en las variaciones más mínimas. Y ahí sí nos acercamos a lo plano, porque de hecho en Epicuro la ataraxia, que es la experiencia de placer más profunda, significa literalmente sin perturbación. Entonces es una especie de como de equilibrio atómico, en donde las mínimas variaciones son máximas experiencias. Entonces, si yo me imagino todo bastante quieto, como cuando uno escucha una gotera en la noche, uno escucha un ruido muy mínimo, se agiganta mucho y se hace una experiencia máxima, justamente a partir de esa no perturbación. Las lecturas en general dicen no perturbación del alma, pero como acá estamos los materialistas, vamos a hablar de una no perturbación literalmente atómica, porque tiene que ver con un equilibrio atómico a nivel cósmico también. Entonces tiene que ver con estar en ese estado de no perturbación. Bueno, a propósito de eso, recomiendo un texto que está en la red de Valentina que se llama Comunismo Cósmico, ¿no? Que hace una relación bastante interesante con lo que acaba de decir. Sí. Sí, una cita simplemente. Sí, también me hacen bullying por esa. No, ese es muy bueno. Así que ese lo voy a leer bien Badiou ahora en diciembre, Sí. así que ahí lo voy a... ¿Sí? ¿También? Sí, sí que ahí no lo vamos a leer. Entonces, como experiencia básica, el placer para Epicuro además tiene un sentido epistemológico porque es la entrada obligada para cualquier otra consideración ética y para cualquier otra consideración estética, diríamos hoy día. Entonces, acá ya se pone muy radical, porque sencillamente yo no puedo saber lo que es bueno o malo si no tengo una experiencia de placer previa. Es el placer el que me da la entrada para hacer un juicio ético. Hoy día diríamos, por ninguna parte, si nosotros nos vamos a la educación escolar, por ejemplo, ante todo se evita, por ejemplo, en educación sexual, el hacerle el quite a cualquier consideración de experiencia de placer para poder hacer una consideración de lo que corresponde y de lo que no corresponde. Hoy día no es parte de un juicio ético, al contrario, es algo que se rehúye. Tengo un texto, y estamos con autopropaganda, que se llama No tocar, y que tiene que ver justamente con la vinculación de la experiencia de placer al tema del consentimiento. De qué manera puede colaborar a tener claro qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, para poder luego consentir o no consentir, digamos. Porque normalmente no se pasa por un argumento que tenga que ver con una experiencia de placer. Entonces, aquí completamente Epicura. Como una experiencia básica, el placer es la entrada obligada a otras experiencias, incluso experiencias como la belleza o el mismo bien. Cito a Epicuro, que es bien rebelde acá, porque dice: escupo a lo bello, ahí lo escupe derechamente, esa cita tú la conoces, y a los que vanamente lo admiran cuando no produce ningún placer. O sea, sin placer ni siquiera hay belleza, así de... Después dice: pues no sé yo qué idea puedo hacerme del bien si quito los placeres del gusto, si quito los afrodisíacos, si quito los del canto y si quito los movimientos placenteros que de las formas bellas recibe la vista. Entonces, ni siquiera, ahí está obviamente discutiendo con Platón, porque ni siquiera puedo llegar a hacerme una idea de aquello que es bueno si es que yo extraigo de esa experiencia el placer, y la descripción que hace nos habla de un placer sensual. Es los
los afrodisíacos, el gusto, las formas bellas que tiene la vista. Entonces es el placer más sensual, el que no puede extraerse para llegar a una idea de bien. Ese es palo para Platón directamente. Y es que los placeres de los sentidos, que va a ser los que él va a llamar kinéticos, que tiene que ver con movimiento, son justamente aquellos placeres que ponen en movimiento, por eso se llaman así, y van a ser los que ponen en movimiento toda la cadena experiencial. Entonces sería, en este caso, experiencia básica en términos literalmente epistemológicos, porque es la primera experiencia que pone en movimiento las otras cadenas. Entonces los placeres de los sentidos que funcionan a partir del movimiento son el horizonte de todo otro placer, la partida y el punto de llegada, y además son la única entrada para apreciar la belleza y acceder al bien. Las palabras de Epicuro son durísimas y son tajantes y van directamente en contra de las tesis de Platón. Sencillamente, sin placer del movimiento. Esa sería, si estamos hablando fenomenológica el placer, los fenomenólogos dividen la noesis y el noema. Nosotros diríamos, ¿a qué se dirige la experiencia del placer? ¿Cuál es el noema del placer? El movimiento. Ese sería desde esta lectura. Sino como una manera de entender un principio del movimiento del cosmos. Hay una frase que escribe Derrida que yo creo que se conjunta en esta línea. Cuando él está hablando, él dice, la ley del placer, la ley del placer, el principio del placer es la ley del átomo. Tú la has escuchado. En Méchains. Entonces, Méchains, exactamente. Entonces, pensar una frase como esa en el principio del placer, que uno piensa en Freud inmediatamente, con la ley del átomo, entonces acá hay una vuelta un poco también reflexionando eso, cómo nosotros podemos pensar el placer de una manera como una especie de principio cósmico, para usar las palabras que se está usando, un placer comedido más que del lado del exceso. Es un placer austero. Está más cerca de lo poco, y es el clinamen, que es la desviación mínima de un ángulo, que de lo mucho. La diferencia aquí es abismal con Aristóteles, porque para él el mayor placer va a estar en la perfección especulativa y por ello va a ser lo más difícil, porque me separo y diferencio de los demás seres de la naturaleza y de lo que en ellos hay en mí, en ese obrar. La dirección de Epicuro es prácticamente inversa, es mucho más modesta y sencilla, aunque quizá esa pueda ser su gran dificultad. Vivir en comunidades pequeñas, alejadas de la gran política, con algunas pocas amistades bien cuidadas y disfrutar de lo mínimo, pues no necesitamos más que eso. En la Edad Media voy a tratar de hacer un contrapunto, por una parte, entre la idea de placer entendida como pecado, que es Santo Tomás con el texto de la gula, y una preciosidad, pero para salirnos un rato de la academia, ustedes deben conocer la música, por lo menos, de los Carmina Burana. Entonces, uno puede aproximarse a los estaban fuera de la academia, alrededor de la academia, por decirlo así, casi en una paraacademia, y que aquí van a hacer, voy a empezar con la lectura de ese texto, van a hacer otra consideración del placer con respecto a la de Santo Tomás. Demasiado grave. La broma es amable y más dulce que los panales de la piel. Todo lo que Venus ordena es tarea agradable, que no habita nunca en los corazones perezosos. Voy por el ancho camino como es costumbre de la juventud. Me enredo en los vicios, olvidado de la virtud, ávido de placeres más que de la salud, muerto en el alma, me dedico al cuidado de la piel. Como así bien.
Aunque la fortuna misma es una diosa griega, Tige, es en la célebre obra de Consolación y Filosofía, 23, donde se va a comparar por primera vez la fortuna con una rueda, que es la famosa rueda de la fortuna, que alternativamente eleva a unos y hace descender a otros, proporcionando el mismo modo buena aventura y desgracia. La idea central y el argumento principal de los Carmina Burana, que recogen algunos cantos goliardos de los siglos XII y XIII. Es en este fondo y solo a partir de este fondo que el placer aparece como una respuesta, una decisión y una toma de posición que, si bien no logra dejar de hacer girar la rueda, esta rueda azarosa que nos arrastra a la inestabilidad, sí toma una posición respecto a ella. Toma todos los frutos que te ofrece la vida en cada momento, pues irremediablemente se irán. Esa es la tesis que se va a proponer. Es prácticamente el movimiento inverso al placer de la ataraxia epicuriana vista antes. La decisión no es buscar la estabilidad ampliando la perspectiva al infinito para el disfrute con lo más mínimo, el pan y agua, sino literalmente abrazar todo lo que se pueda, lo que se alcance, aunque sea pecado, da lo mismo, él dice, me enredo en los vicios, antes que la rueda vuelva a bajar, ya que el fondo ontológico es la variabilidad, fortuna, vetus, luna, dice, y no hay nada detrás de ella. Las canciones de las tabernas, los poemas amatorios, la exaltación de la gula y sobre todo su tono satírico, burlón, dan cuenta de una respuesta mundana, de tomarse a la broma o de quitarle el peso a la vida misma. A mí, dice, la gravedad del corazón me parece demasiado grave, está jugando justamente con el peso. La vida se trata de subir y bajar con la rueda, livianamente. Hay que señalar que tanto para condenar o promover o simplemente mesurar el placer de la carne, estos siglos dedican gran parte de energías en reflexión del placer como pecado. Aunque sea para condenarlo, no dejan de ser importantes consideraciones sobre el tema, elaboradas con gran detalle y agudeza descriptiva. Vamos a tomar el ejemplo que ya anuncié de Santo Tomás en el tomo 10 de la Suma, donde la definición de templanza significa ella misma una remisión al placer. La templanza es un hábito virtuoso que regula y modera los apetitos de placeres, principalmente el apetito concupiscible. A mí, yo estudié en la Católica, así que todo esto me lo enseñaban en clase, así como están los irascibles y los concupiscibles. Más concretamente, los placeres del tacto. Toda virtud consiste entonces en una moderación, un hábito que va a buscar, esto es muy parecido a Aristóteles, el justo medio dictado por la razón. Pero la templanza, como su nombre en latín lo indica, temperantia, consiste en una suerte de su razón. Los Carmina Burana declaman al sol como el fundamento que templa, atempera las cosas y las pone a punto, o alude al mundo que en el girar de la rueda asciende con la imagen de la primavera y el renacimiento, un giro apocal que respecto a tiene que ver con padecer una determinada afección. Podríamos sitúan en aquella parte del alma que recibe directamente los efectos de los movimientos del cuerpo. En Hume son consideradas impresiones, un tipo de percepción directa, a diferencia de las ideas que están mediadas o son más débiles. Y en Kant, aunque con una dirección distinta, pues de todas maneras algo que va a poner el sujeto como siempre en Kant, pero de todas maneras son el modo como el conjunto de nuestras representaciones afectan y modifican al sujeto. En todos estos autores la afectividad en general se muestra como una pasión porque padece, recibe, se afecta o impresiona. Ahora bien, la diferencia entre lo activo y lo pasivo en las facultades humanas
tiene un fundamento en una delimitación ontológica que tiene que ver con el concepto de libertad respecto de la naturaleza y sus leyes necesarias. Tenemos el mundo natural, que se rige por las leyes necesarias, versus la espiritualidad o el alma, que tiene la voluntad y la libertad. Serían la división de estos dos mundos. Lo activo se corresponde con la voluntad y la libertad, y lo pasivo con lo natural. La naturaleza y con ella el propio cuerpo se va a explicar desde una mecánica en donde unos movimientos causan el despliegue de cuerpos, líquidos y humores. La cuestión aquí es ver cómo funciona este mecanismo para dominarlo y sacarle provecho. Será la voluntad, que para Descartes es infinita además, naturaleza, y en ese juego de fuerzas son las pasiones las que van a tener el rol fundamental, porque están ahí un poco en el límite. Pasivas son igual parte del alma, que en sí misma es activa, por lo que el juego de las pasiones va a ser Hay una buena señal para entender este punto, que es la famosa definición del principio de inercia, que la formula primeramente Hobbes en el Leviatán, y que en la época es formulada también por Galileo, que es la que conocemos. Y Descartes, la cito, la ley de inercia, que la conocen todos, pero aquí está. Cuando una cosa está en reposo, a menos que alguna otra, siempre en reposo. Una vez que un cuerpo está en movimiento, se mueve eternamente, a menos que algo se lo impida. Esa es la cita de Hobbes. Las pasiones entonces se mueven en esa lógica del movimiento mecánico de los cuerpos que se mueven voluntariamente. Entonces, de aquí podemos decir que la primera y la principal función del placer en este horizonte de naturaleza mecánica y libertad es considerarlo como un polo de acción que inicia el movimiento. El placer refleja y engloba todo aquello que nos atrae de él y derivan todas las pasiones atrayentes. Cuando ustedes ven, los modernos les encanta, hacen como unos libros tratados sobre las pasiones, donde hacen clasificaciones gigantescas, cada uno tiene sus clasificaciones, en la sea para acercarnos. En Hume la razón no tiene capacidad alguna para movernos, las pasiones sí, y en primer lugar el dolor y el placer. Una cosa bien interesante en Hume, y que yo la pongo también ahora, hay un coloquio en la UDP que se llama La fuerza del votar, ya que esperemos ir a votar prontamente otra vez. Si uno dice, ¿por qué hay una pasión que fue la que me movió? Ya sea el miedo a que gane el rechazo, ya sea que me van a poner una multa, lo que sea, pero hay la que pone en movimiento la fuerza del pensamiento es la afectividad. Y eso podemos aprenderlo aquí claramente de lo que nos enseñan los filósofos modernos, digamos. Si nosotros vamos nuevamente a los medievales, también tienen una fuerte vinculación entre movimiento y afectividad. Me pueden discutir plenamente. Si nosotros pensamos en el siglo XX y el XXI, me parece que hay dos principales vertientes con un potente caudal que se pueden identificar nítidamente. Por una parte, aquella vía que abre Freud, desde un enfoque completamente distinto a los precedentes, porque es entendido como un funcionamiento económico, muy distinto a lo que vimos, tanto de los modernos como los medievales y los griegos. Yo le llamo la vía económica del primer plano al cuerpo y su placer. Entonces aquí serían principalmente dos grandes corrientes. Por una parte, la vía económica abierta por Freud, y por otra parte, la vinculación entre placer y género. Freud abre el famoso texto Más allá del principio del placer, afirmando que el examen de los procesos anímicos debe ser realizado desde el punto de vista económico, que al lado de los factores dinámicos ha de ser
la más completa porque por el momento pueda presentarse. Esa es la cita textual. Se abre así, a mi juicio, una puerta por donde van a transitar importantes vías de análisis que ponen al placer y al deseo en aplicar estos principios de correspondencia entre la psique individual y la evolución de la cultura, también Freud por supuesto, para pensar en la libido como una energía vital que se transforma a través de la sublimación. La misma energía del principio de placer se puede transformar vía sublimación en trabajo. La frustración constante de no tener logros, la represión de los deseos puede ser un excelente combustible a quemar trabajándolo, gastándolo en el penoso esfuerzo, en la disciplina obediente. Estoy pensando también acá en Wilhelm. Esfuerzo y la fatiga del trabajo. Autores postestructurales, Vygotsky, Bataille y el mismo Derrida van a llevar al límite la asociación entre lo íntimo y lo político, manteniendo esta perspectiva económica abierta por Freud. La apuesta es explícita, Deleuze afirma que se trata de hacer. La mujer, dirán las feministas del siglo XX, es objeto de placer, pero no sujeto de placer. Ella es deseable, no deseante, ya que el placer y el deseo es siempre mirado y ejercido desde la perspectiva del varón. La primera estrategia para revertir una concepción del placer masculinizado o pensado desde la pura y sola perspectiva masculina va a consistir en la apropiación del polo opuesto femenino con caracteres específicos esenciales distintos a lo femenino. Trata de demarcar un territorio femenino. Esa es la primera estrategia. Estamos hablando acá de estrategias como las olas feministas, pero pensándolas como una estrategia. Tal línea se enmarca en la que es conocida como la primera ola feminista y que fundamentalmente va a consistir: el placer como derecho significa también exceder el campo territorial del matrimonio, tanto por concepto de relaciones extramaritales como por la idea de virginidad que va perdiendo su fuerza coactiva a lo largo del siglo XX. La segunda estrategia será la primera. La segunda estrategia va a tener que ver ya no con convertir el polo masculino, en hacer una inversión de los polos masculino-femenino, sino justamente con cuestionar el binomio masculino-femenino y que da un paso en este camino. Ya en los años 70 aparecen autoras como Monique Wittig, ícono del lesbofeminismo, que va a proponer que el sexo es una categoría política asimilable a la categoría de clase. La cito porque es tan incendiaria que me da gusto leerla. La heterosexualidad va a decir político contra el que las lesbofeministas se rebelan. Aquí la categoría de mujer se sitúa en el marco de la dominación, pues obedecen a la ideología patriarcal. Wittig llegará incluso a afirmar con gran escándalo, una frase súper conocida de ella, que las lesbianas no son mujeres. Tampoco la felicidad es la esclavitud. Sobre el placer en ese texto que fue bien famoso. En otros textos sí, como en El cuerpo lesbiano, va a intentar acercarse a lo que se podría llamar una idea de placer específicamente lesbiano con un lenguaje que deconstruye los límites entre el adentro y el afuera del cuerpo, el sino, y proponiendo un modelo diferencial a partir de Hegel. Bien, voy a ver cómo voy de tiempo. Bien. Sí, unos 15 minutos, 10 minutos más. Yo creo que tanto como... ¿Sí? ¿Le doy nomás? Ya. Entonces, terminamos la parte histórica, pero es preciosa, así es que yo la quería poner algún detalle, porque en verdad uno va viendo un poco cómo va no evolucionando justamente, sino que cada época nos va entregando aristas de análisis que son importantes, porque muestra de un modo eminente la juntura que hay entre cuerpo y afectividad. Cuerpo y afectividad pueden ser considerados no como dos cosas, sino como una. En alguna parte uno puede pensar en que yo considero algo en tanto cuerpo o en tanto afectividad, así como la distinción de una manera de hablando de una sola y misma cosa.
Vamos a poner un ejemplo. Un concierto. La vibración de los instrumentos, las cuerdas vocales de la cantante es una constelación de tonalidades. Cada tono es una vibración en una tensión particular y esa tensión es el tono. Es la misma palabra griego, tono significa tensión en griego. La tensión de la cuerda en el frote con el arco vibra y esa vibración es la que está en el ambiente, en el teatro, y mi cuerpo vibra con ella. La constelación de tonalidades no incluye solamente a los instrumentos de la orquesta, sino también al teatro, que hace caja de resonancia, los asientos, el suelo, el ruido externo, nuestra propia vibración. Es un mundo constelado de tensiones en infinitas direcciones. Cuerpo, vibración y tono son modos de acercarse a un mismo acontecimiento. Pasa exactamente lo mismo con cada uno de los sentimientos y cada uno de los cuerpos. El sentimiento no es primeramente, acá los psicólogos se pueden tirar encima, pero es la tesis, o no, pero eso es una buena cosa, no es primeramente un estado subjetivo, sino que es una relación, un modo de tensión de unos cuerpos con otros. En alemán se usa el término Stimmung para aludir a eso que está en el ambiente, a cómo está un lugar. En portugués existe un verbo precioso que es difícil de traducir, que es ficar, y que puede significar quedarse en algún lugar en el sentido de alojar, o puede significar también quedar en el sentido de quedar triste. Incluso coloquialmente significa también ligar con alguien. Pero el ficar le agrega algo al quedar. Está entre estar y quedar, es como ese pasito entre medio, y alude a una disposición, a un modo de quedar. El sentimiento es el modo de quedar de los cuerpos en tensión respecto a los otros. Por eso también hablamos de temples anímicos, porque templar, templarse o estar templado se dice de una regulación tensional de algo. En la acepción musical del término, templar o afinar es justamente tensar más o menos una cuerda o una superficie de un instrumento de percusión. Tal como ocurre con los sentimientos, estos expresan un estado tensional, un tono, un temple determinado respecto a una relación con el mundo. Cada uno de nuestros actos perceptivos, intelectivos, imaginativos está ya tonalizado. Este tono puede ser distante o frío o cálido y cercano, pero no existen actos neutros afectivamente. Incluso si decimos que alguien está destemplado o desvinculado de ciertos sentimientos, como el de la empatía, por ejemplo, es porque precisamente ese es su tono afectivo. Entonces, esa es una tonalización. Los sentimientos marcan y delimitan ciertas posibilidades de comprensión del mundo y de nuestras propias percepciones. Heidegger, que no lo quería nombrar, pero aquí se me sale, va a afirmar tempranamente, lo que pasa es que sí lo dice él, entonces no hay nada que hacer con eso, en Ser y Tiempo, dos cuestiones clave. En primer lugar, que son las tonalidades afectivas las que bosquejan la posibilidad de abrirnos o cerrarnos a ciertas afecciones. Literalmente, si estoy angustiada, no veo el poste de luz. El estado de ánimo me dibuja la posibilidad de lo que yo puedo llegar o no llegar a percibir. Entonces, la afirmación es bastante grave, porque él va a decir que los temples, las tonalidades afectivas son anteriores a la percepción. Nosotros vamos a avanzar un poco y decir que son una estructura única, pero él lo que va a decir es que son anteriores, porque dibujan la posibilidad de lo que puede llegar a ser percibido y lo que puede llegar a ser comprendido. En segundo lugar, que es la otra grave afirmación, va a decir que ni la más pura teoría está exenta de tonalidad afectiva. Es decir, hasta el álgebra de Baldor
tiene un tono afectivo. Y no es que a mí me delata cuando me lo pasan. No es un estado subjetivo, sino que la tonalidad está en la teoría, ni la más pura teoría está exenta de tonalidad afectiva. Toda teoría, todo pensamiento, toda percepción tiene una tonalidad. Todos hemos llenado los horribles formularios de millones de cosas, no están exentos. Ese es un tono gris, es un tono que marca la distancia, es un tono que te transforma en un número en donde uno tiene que objetualizarse. Es decir, un formulario tiene una tonalidad afectiva que marca ciertas posibilidades de comprensión y que imposibilita, por ejemplo, que el sujeto del formulario sea comprendido de otra manera, a no ser objetualizado y numeralizado y cuantificado. Los que postulamos a proyectos lo sabemos, etc. Él va a decir en ese sentido que el estilo de pensar, el estilo de escribir, es el tono de la escritura. Un paper, por ejemplo, imposibilita determinadas formas de conocimiento porque ya en su estilo está delimitando determinado campo de saber y por supuesto que abriendo otro. Abre un campo específico, pero deja fuera a los demás. Cada escrito nuestro, el estilo de cada escrito nuestro, uno bosqueja primeramente las posibilidades de comprensión de eso. Por eso es tan importante cuando uno escribe en pensar en el tono de la escritura, porque ese tono es el que va a determinar desde una tesis, un paper, un artículo, lo que sea. Ese tono es el que delimita el campo de comprensión, no solamente cómo llego o no llego a un posible lector. En lo que dije antes, si vamos manejando en un estado de angustia o terror, efectivamente podemos no ver el poste de luz. Pero a diferencia de lo que parece decir Heidegger, esto no significa que el estado de ánimo sea anterior a la afección, sino que muestra una relación corporal con el mundo que ya está tonalizada y por ello ciertas posibilidades concretas de percepción se cierran o se abren. En la alegría el verde de los árboles se presenta más brillante y en un estado de terror puede que ni siquiera los vea, ya que solo se me abre el paisaje en tanto realidad amenazante. Por otro lado, y esto apunta a la segunda afirmación de Heidegger, es fundamental entender el sentimiento en unidad con el pensamiento, no como un opuesto. Cada tonalidad afectiva funciona como la forma o el estilo de un pensamiento y no como un opuesto o un dejó irse por las tonalidades, hay que enfriar la cabeza, todo ese tipo de expresiones están en contra de esta tesis. Así, los sentimientos no son arrebatos que me confunden y ocultan la realidad, sino que por el contrario, son precisamente ventanas que abren facetas de realidad en toda su problematicidad y riqueza. De ahí que ellos no puedan ser considerados como una mera pasión, sino que consisten en ser una actividad a través del cual nos afinamos, nos templamos y nos atemperamos al mundo. Nuestra vida es en gran medida ir ajustando el tono preciso en cada momento, en estar acomodándose en la realidad a través de la determinación de nuestra posición en ella. Ya voy terminando ahora sí. Javier Zubiri se refiere a este ambiente como un carácter tonal de la realidad llamado temperie. Es precioso, esto no lo conozco, no conoce poca gente, pero él hace esa categoría. ¿Desde dónde y en dónde nos atemperamos? La temperie es el estado general de las cosas, según la cual las cosas adquieren un cierto sello, un cierto matiz, un cierto sabor propio. Témpero quiere decir también en español y en latín la sazón de algo, el punto o madurez de las cosas que les da su sabor, su color propio. Si nosotros pensamos en el placer como una experiencia corporal afectiva que lleva consigo una dimensión histórica, es evidente que nuestras experiencias están ubicadas en la historia, pero la afirmación es más grave. Significa también que cada momento histórico, por así decirlo, tiene determinadas tonalidades afectivas.
Ciertas experiencias tienen el poder de reconfigurar la historia. Si nosotros hablábamos de la relación entre un estado de ánimo y el movimiento, si nosotros lo pensamos en términos históricos, podemos pensar en que determinadas experiencias colectivas nos abren y nos reconfiguran y literalmente reconducen la historia. Y aquí está lo que quería explicitar y que lo que había dicho Gustavo al principio. Si nosotros decimos que la afectividad tiene ese poder de articular, que es en lo que consiste pensar, es aquello que le otorga el fondo del sentido a las cosas, y nosotros lo pensamos en términos políticos, significa que justamente las tonalidades son aquellas que otorgan el sentido de articulación de comunidades. Hay un texto, yo tengo un comentario chiquitito, estoy pensando, perdón, en las noticias de ahora, estoy pensando en la comunidad de Gaza, estoy pensando en todo esto que está pasando, y el texto de Rancière, donde él habla literalmente de comunidades de odio, justamente para discutir con Arendt, porque Arendt decía que justamente es la pérdida de la comunidad. Y Rancière le dice, lo más humano es odiar. Y justamente son comunidades articuladas a partir y en función del odio, en donde se articulan como una jauría, decía. Y eso no es perder humanidad, es justamente, por desgracia, digamos, pero es justamente uno de los asuntos más humanos que hay. Entonces, esa jauría que se hace comunidad justamente para acabar con el otro, es uno de los sentidos que tiene en la manera como estamos trabajando aquí la afectividad, que es articulador de comunidad. Eso no significa que sea bonito necesariamente, por decirlo así. Nosotros podemos pensar también en el desprecio, por ejemplo, como una categoría para pensar, por ejemplo, nuestras comunidades a partir del capitalismo, que se basa en una relación de competencia. El desprecio consiste justamente en que el otro no me aparece como otro. La competencia radical capitalista consiste en aniquilar al otro en tanto otro. Entonces uno puede pensar en determinadas comunidades a partir de determinadas tonalidades afectivas. Reunir para excluir, aquí tenía el ladrido de la jauría. Ese odio no voy a saltar, pero ya lo escribí. Y la esperanza en Bloch cumple la esencial función de actualizar la posibilidad de la realización de la utopía. Es decir, que solo desde la esperanza se nos abriría esa dimensión utópica inherente al ser humano. La utopía no es solo un imposible, es una posibilidad en la que la esperanza nos aparece, y en ese sentido se actualiza como posible, con una función muy determinada en la construcción de nuestra historia. Si vivimos en un mundo que nos parece imposible de cambiar, es porque hemos dejado de vivir como humanos. Eso era de ejemplo también, y yo creo que lo dejamos ahí ya. Sí, ¿no? Ya mucho. Sí. Estamos ahí. Bueno, como es costumbre, obviamente que la idea es ahora poder compartir, conversar, ¿no? Intercambiar posiciones, hacer preguntas. Así que queda la palabra abierta. Quien desee decir algo puede hacerlo y vamos viendo cómo tejemos una conversación. Muchas gracias por la exposición, muy interesante. Hay un artículo suyo que se titula Renace, Armonía Pasional y el Estallido Social, que me parece muy pertinente, digamos, profundizar el análisis en tal sentido, y me gustaría preguntarle en específico sobre cómo recepciona usted ideas promovidas por colegas suyos, como Carlos Peña, quien caracterizó en su inicio el estallido como pasional o pulsional, en función de que adolecía de un proyecto político que podía ser,
digamos, comprendido bajo este paraguas del antineoliberalismo, pero no con una propuesta de salida clara ante lo que figuraba en nuestros ojos como una rebelión, revuelta, estallido, revolución, dependiendo de cómo se haya caracterizado ese proceso. Y en segundo lugar, a propósito de lo que vino después, en el marco, por ejemplo, de la convención y de toda esa discusión, el triunfo del rechazo fue también leído por muchos sectores como resultado de estas posverdades, ¿sí? O fake news que se propagaron en distintas instancias. Y la investigación al respecto de la evidencia señala que allí se generan estas llamadas comunidades de posverdad, que se articulan precisamente en función de elementos emocionales, por sobre racionales, que en función del interés, en este caso, se articulan, digamos, estos grupos, corrientes, tendencias, que en último caso sirven como bastiones para resolver precisamente estos elementos. Te agradezco mucho porque cada vez que digo que hay gente que habla de que las pasiones son perder la humanidad y que son cito el texto de Carlos Peña para burlarme de él, así que tengo la oportunidad nuevamente de decir justamente todo lo que hemos dicho aquí, el señor Peña no lo entiende, o está, es que yo creo que ni siquiera está en la concepción que vimos con los modernos, está ya mucho más avanzada, que es lo que está diciendo el señor Peña. Entonces, no ha lugar absolutamente, porque por último los modernos, estoy pensando en Kant, ellos tienen, sus tratados tienen un sentido como muy de terapia, hacen como una especie de libros de autoayuda, está lleno de esos libros. Entonces, incluso ahí la afectividad tiene una función de mejorar, pero la tesis de Peña es bastante grave, porque lo ve como un momento de involución, digamos, el dejarse llevar por las pasiones y dejar la propia humanidad, digamos, y el estallido sería fundamentalmente de eso. El texto ese de Renace, que es la obra de Dalai Lama, que cuando sale Renace ahí en la Plaza de la Dignidad, y justamente se hace el análisis allí, es que es lo que uno se pregunta, ¿por qué está dicho renace? ¿En qué persona está dicho? Porque parece que estuviera en tercera, pero la tesis ahí del texto es que está dicha en segunda, que es un imperativo, es renace tú, tal como uno dice, hágase la luz, es como esa, entonces renace, renace Chile, pero es un imperativo, digamos, como un hágase el renacer. Entonces, bien bonito y está amarrado teóricamente con un autor que no nombré aquí, pero que adoro, y que es Charles Fourier. Charles Fourier escribe bastantes textos, pero fundamentalmente la armonía pasional, el nuevo mundo amoroso, donde, o sea, léanlo, porque es como leer a Borges, pero de medio filosofía. Entonces él habla de una armonía cósmica en donde las pasiones son las que mueven a los cuerpos, las pasiones mueven los planetas, literalmente. Entonces habría distintas fases y hay una fase que es la de armonía, que es un texto utópico, armonía lo escribe con mayúsculas, en donde justamente lo que regula la política es la armonía pasional. Antes de Marx, ya le estaba pegando 3 patas a Marx, porque justamente lo que él va a plantear ahí es una lectura materialista a partir de la cuestión atrayente. Por ejemplo, él está en contra de la división entre el ocio y el trabajo, porque la idea es el trabajo atrayente, digamos. Él pone los trabajos infantiles, los pone en manos de hordas de niños que les gusta, por ejemplo, jugar con cosas cochinas, los pone en los baños, hace un orden que es delirante porque va juntando grupos, pero la tesis básica tiene que ver con una armonía pasional que no tiene que ver con una homogeneidad, sino al contrario, de encontrar las variaciones más extrañas de las pasiones. Hay un texto donde habla de la mujer que le gusta que le rasquen los talones.
Entonces dice, para cualquier científico eso no tiene ninguna importancia, pero acá en la armonía, mientras más rara sea la pasión, es mucho más valiosa porque uno tiene que buscar qué realidad política nosotros le damos a eso. Entonces él va organizando la sociedad justamente a partir de esta armonía pasional en torno a las rarezas más extrañas posibles. Y la tesis es que el estallido es una cierta fase de armonización pasional, digamos, entendido, más que entenderlo como un estallido, como aquello que no se contiene. Más que un estallido, podría uno pensarlo como un momento de armonización pasional. Esa es la tesis del texto, justamente en contra del señor Peña. Y la otra pregunta que tiene que ver con las posverdades también, tengo un texto que se llama Afectividades Constituyentes, que me lo invitaron a escribir cuando estaba antes de la votación, y se llamaba Afectividades Constituyentes porque íbamos a ganar, etcétera, etcétera, estaba todo escrito, y literalmente se me cayó el texto entero, tenía toda la parte de la esperanza, con blog, era una continuación del Renace, y lo tenía en la mitad escrito y tuve que rehacerlo entero, y justamente ahí la reflexión con respecto a la posverdad. Hay una tesis que tengo que no estoy tan convencida, pero es para darle vuelta, porque de alguna manera la posverdad también uno podría decir que tiene una cierta verdad afectiva. Entonces no es llegar y echarla a huevo, que yo creo que es un poco la línea que estabas planteando tú, como diciendo, esta cuestión es mentirosa, porque era lo que yo dije antes, por eso el ejemplo de ir a votar. Cuando yo voy a votar, más allá del contenido, hay una pasión verdadera, más allá de que hay una noticia falsa o una información falsa. Por lo tanto, es un análisis que me parece a mí que tenemos que hacer, digamos. ¿En qué sentido? ¿Por qué la supuesta noticia falsa, por qué engancha, por qué vincula? Porque por algo fui a votar, porque por algo decido creerla. ¿Por qué decido creer? Ahí hay una verdad afectiva, en el fondo, que hay que por lo menos pensar, digamos. Entonces uno puede ahí hacer otro análisis. Yo hago en ese ejercicio, algún ejercicio con respecto al racismo y el tema de lo plurinacional. Me meto sola ahí como para esbozar una hipótesis. Pero a mí me parece que uno puede hablar de una verdad factiva en el caso de las noticias falsas. No estoy tan convencida, pero por lo menos como hipótesis yo creo que se puede pensar. Abre la discusión. ¿Ah? Sí, Abre la discusión. sí. Déjala, voy a dejar acá. No sé, ¿alguien más? Gracias por la exposición, Valentina. Solo a lo mejor no has tocado ese tema, pero para preguntarte y quizás me ayudes a pensar también, ¿no? El tema de las tonalidades en relación al trabajo. No sé si alguna vez has tocado ese tema, porque estoy pensando, bueno, yo investigo temas de trabajo artístico con Kevin Magne, que fue tesista tuyo e investigador contigo. Estamos trabajando temas de trabajo en la danza y en el arte, ¿no? Y a propósito de lo que tú mencionabas, ¿no? Mencionabas esta idea de cómo uno podría, en base a estas como conceptualizaciones de pasión, afectividad, tono, creo yo también, ¿no? Conceptualizar de manera distinta trabajos que separan, ¿cierto? La estructura laboral como trabajo productivo versus ocio, como si fuera algo no productivo. Claro. Y en el caso del trabajo artístico, al parecer el tono o la articulación de las atracciones sería completamente distinta, ¿no? Porque ahí tenemos lo productivo y lo no productivo. No tiene nada que ver. Entonces, en realidad la pregunta es, no sé si te hemos dado quizás alguna vuelta al tema en relación al trabajo y si por ahí... Claro, bueno, yo creo que hay una categoría que sirve como mucho más y que el Kevin la trabaja en su tesis y que la trabaja la Marie Bardet y es el gesto. Sí. Porque como yo lo trabajé, así como percepción, viene como muy de la línea de una cuestión más teórica. En cambio, cuando uno piensa en los gestos de los movimientos, como que ya estás al tiro en el texto y ¿cómo se llama?
Y el texto de la Marie Bardet, que es hacer mundos con gestos, está pensando justamente el trabajo, por ejemplo, en el sembrar, está pensando en ese tipo de... Porque el gesto, como bien dice la Marie, y que es como algo que habría que considerar, no me acuerdo cómo es la palabra, porque le invento una palabra como que es ecosomático genérico, pero considera el lugar donde se está, considera la relación corporal, afectiva, entonces como que integra muchas más categorías en la misma palabra gesto, ya está todo eso incluido. Entonces yo creo que para trabajar eso, personalmente creo que se podría trabajar a partir de determinados gestos, derechamente. Entonces así uno llega así como así. Y el tono, bueno, el tono es muscular, es pensar en el tono en términos musculares. El tono también es ahí. Así que eso, pero está re bonito. Un poquito más. Ya. Yo le estoy la noción de placer como abierta porque cuando no se experimenta el placer no puedo saber lo que quiero. Precisamente dijiste que eso es lo que pasa en la educación sexual, por ejemplo, que es un tema en el que está omitido. Entonces, ¿cómo y desde dónde abordar la noción de placer precisamente en esos espacios? O sea, a mí me parece, lo que pasa es que es difícil. En primer lugar hay que asumir que es difícil y que no es cosa de llegar y tirar una tesis, sino que siempre hay que ir tanteándola con una determinada circunstancia. Yo creo que eso es la labor en educación, digamos. Entonces no es arrojar una tesis teórica, es ahí ir tanteándola, porque puede ser peligrosa. Pero, por ejemplo, a mí me parece que por ejemplo, en educación sexual, si uno aprendiera pensando o recordándome a mí de joven, digamos, o pensando en los adolescentes, o pensando en esa edad, en la edad escolar, aprender a tener una idea de lo que es el placer corporal antes de ver si hay acto de consentimiento o no, digamos, porque la mayoría de las veces, y es cosas que uno recuerda de conversaciones de jóvenes, digamos, cuando uno era chica, como de cómo saber si hay abuso o no hay abuso, porque ni siquiera sabía si quería o no quería. Entonces, como que la palabra consentimiento llega bastante tarde, digamos, en un montón de tipos de circunstancias. Entonces, a mí me parece que como abordar esa noción, no como algo obligado necesariamente, por eso digo que tiene que ser delicado, porque es peligroso una tesis así, porque hay abuso con placer, por ejemplo. No está excluido, el placer no me impide el abuso. Entonces no puede ser una condición única, digamos, porque puede haber consentimiento y puede haber placer y puede haber abuso. Todas esas categorías pueden estar las tres juntas, digamos. Entonces como que uno tiene que ir abordando bastante delicadamente paso a paso. El tema del consentimiento, claramente puede haber un consentimiento que es abusivo, digamos. Consentimiento sobre todo como figura legal. Nosotros pensamos en los matrimonios, en culturas donde son matrimonios obligados, hay un consentimiento, digamos. Es obligado, pero es consentimiento. Entonces también pensar un poco la relación entre consentimiento y placer, pero justamente no para dejarlo uno en vez de otro, sino como para poner pasos previos al consentimiento. Entonces, a mí me parece que esa es una línea que tendría que ser desarrollada. Lo que pasa hoy día, tenemos unas fuerzas en contra bastante poderosas. Así es que eso. Bueno, ahí sería interesante vincularlo a la idea del cuidado, por ejemplo. Claro. El cuidado de sí. Sí. Con los niños más pequeños. Sí. Carol Gilligan, por ejemplo, ayuda a ciertas luces de cómo ir abordando esto. Es una noción de desarrollo moral. Sí. Cómo
uno parte del propio cuidado Sí. y es como un espacio de los otros. En esa línea estaba pensando en una de las experiencias aniquilantes, ¿cierto?, en la infancia a propósito del abuso, es justamente es lo que tú pones, ¿no?, la pérdida del placer que se perpetúa a lo largo de la vida, de la trayectoria vital, ¿no? Entonces pensaba que, claro, a propósito de cómo conocer a partir del displacer, ¿no?, cómo podemos trabajar luego para poder conectar con el placer, ¿no?, porque el placer está asociado a esta vivencia aniquilante, ¿no? Entonces, O sea, la tesis de subir y lo primero que hacemos con la realidad es disfrutarla, es un poco peligrosa también, porque uno dice, ¿para todo? Se nota que el caballero debe haber vivido él bien, pero si nosotros estábamos citando ahora la realidad de Gaza, y le voy a ir a decir, no, es que lo primero que hacemos en la realidad es disfrutarla. Entonces, como que ahí uno puede poner más atención. Ahora, haciendo abstracción de eso, entendiendo que hay un sesgo, digamos, la tesis lo que quiere decir es que uno puede, yo creo que esa es la cosa, no es que se le dé, pero uno puede apelar a una experiencia de placer por el hecho de estar, nada más. Y eso es una experiencia básica de placer, la cual podría ser, ¿cómo se llama?, podría ser trabajada con personas a las que no pueden acceder a esa experiencia de manera inmediata. A mí me dicen, lo primero a hacer, y uno dice, claro, se imagina ahí echada en el sol, no sé, uno puede apelar a una experiencia así. Esa experiencia uno puede producirla también, el placer de estar, y es una experiencia bastante básica, digamos. Entonces, a mí me parece que ahí uno puede empezar a rellenar, digamos, por ese costado, un poco. pero es que en términos de, pensando en el público que estamos, ¿no?, que hay varios estudiantes en formación de psicología, nos toca más bien trabajar en la otra Exacto. vereda, ¿no?, en el displacer. Entonces, claro, cuando te escucho, digo, ¿cómo hacer ese camino? Por ejemplo, cuando me tocó hacer la charla en el Horvitz, lo que más les complicaba era, por ejemplo, el tema de las drogas que son placenteras. Entonces yo ahí les decía que no eran placeres falsos, que eran placeres verdaderos, que por algo a la gente se droga, porque les procura puede ser que sea falso en el sentido que yo lo pongo en un lugar estructural de la vida en donde no está, se fundamenta falsamente en ese sentido, pero como experiencia verdadera. Entonces, como que ahí conversábamos un poco la idea no de evitar lo malo, sino como de ampliar una experiencia de placer y trasladarla a lo otro. Entonces, no decirle, no fumes pito, por ejemplo, o cocaína, lo que sea, sino más bien buscar experiencias placenteras a las cuales uno después pueda saltar a esa experiencia en vez de quedarse en la otra. Entonces son experiencias más constructivas, buscar experiencias de placer a la cual uno pueda anímicamente saltar, digamos, en vez de la otra, de dolor o en vez de la otra. Entonces a mí me parece que, no sé, aprender a disfrutar es terriblemente difícil y no siempre se pone el esfuerzo en eso. Cuesta mucho, sí. Como a propósito de eso, ¿no?, que siento que con lo que tú dices, ¿no?, se habilita la posibilidad. Solo estar, hay una posibilidad del placer. Claro. Habilitar la posibilidad del placer, incluso en el pensar, ¿no? Es como un cambio de lenguaje. O sea, no quiere decir que que el punto de partida pueda ser, en este caso, el displacer, pero habilitar el placer como una experiencia válida para el aprendizaje, para el abordaje y para el pensamiento. Me parece que es un cambio, o sea, es un cambio súper importante, ¿no? Porque
uno podría decir, ¿por qué la psicología se sitúa solo desde el displacer? Y en el fondo a veces el problema también puede ser con el exceso de placer o el placer en un lugar que no se legitima su existencia, ¿no? Entonces, como me parece súper interesante esa propuesta, ¿no? De habilitar el placer en el estar, en el pensamiento, en parte de la vida. Es verdad como que como que tendemos también como a sacar, o sea, las bromas, el bullying que te hacían no es casual, ¿no? No es casual que en el fondo el solo hecho de mencionar la palabra placer provoque... Es que uno está pensando en la cochinada, claro, eso no es, solamente claro. la visión de un tipo Sí, de placer, absolutamente, pero sí, o sea, no sé, yo sí. disfruto profundamente de investigar Sí. y hacer y salir a terreno y escribir, no sé, lo que claro. sea, cada uno con Sí. su cada qué, ¿no? Pero sí, me parece muy interesante eso, el posicionamiento de la idea de placer en el estar, Y por eso, o sea, perdón, la apuesta de encontrarle la razón a todos los autores tiene que ver con ampliar la gama de tonalidades del placer. Es como, pongo en alguna parte que es como una especie de degustación. Entonces, como justamente abrir el campo experiencial del placer. Antes de entrar a decir esto debe ir aquí, esto debe ir acá, es empezar abriendo la paleta de disfrute, digamos. Hay un autor que no está en el libro, que yo quiero mucho, que es Giordano Panteísta, y hace una crítica muy... Cómo Platón y Aristóteles en un punto estabilizan un modo de... ¿no? Entonces, lo que me parece que Valentina hace es poner en juego de una manera más interesante lo que es la deconstrucción, ¿no? Porque nuevamente vías, ¿no? de acontecimientos del placer que no necesariamente tengan que ver con estas ideas predeterminadas, preconcebidas que tenemos. Entonces, efectivamente, uno puede, tenemos que operar al revés, ¿no? Es más grandes, ¿no? Para, digamos, tener una intensidad más mínima, en el sentido de que se singulariza a tal nivel, digamos, que no es posible compartirla, ¿no? Entonces, uno podría decir una cosa como esto es una exageración, por supuesto, ¿no? Pero uno amanece, despierta comunista y se acuesta capitalista. ¿Por qué? Porque en el despertar, el comunismo no en el sentido de la ideología, ¿no? El comunismo de la puesta en común.